Bueno, muy bien. Vamos a seguir un poquitito más con lo que estamos estudiando los días miércoles. Ustedes recuerdan, ¿no? Que estamos tratando el libro de... Muy bien. Estamos viendo Esdras. Y nuestros hermanos estuvieron transitando en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Hoy nos tocaría empezar en el capítulo 7, en esta tarde. Pero vamos a tratar de hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? En este capítulo 7, como ustedes saben, y ya habrán leído en alguna oportunidad, es donde precisamente se da a conocer Esdras, ¿no? O sea, si bien empieza desde el capítulo 1, Esdras aparece aquí en este capítulo número 7. Y el título de esta enseñanza en esta tarde, sería algo así como Esdras, un hombre de Dios o alguien que camina con Dios, ¿no? Y sin duda es lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a leer todo el capítulo en unos minutos. Yo me voy a detener más bien en los primeros 10 versículos y luego vamos a hacer una referencia muy rápida a los versículos entre el 11 y el 27. Y luego diremos solamente dos cositas sobre el 27 y el 28, que es el final de este capítulo en donde él hace una oración de agradecimiento al Señor. En el libro de Esdras nosotros estuvimos viendo hasta aquí cómo a partir de una proclamación del rey, de Ciro, el persa, el pueblo, a partir de ese momento, tiene la posibilidad de volver a su tierra natal, ¿no? Luego de un periodo largo de cautiverio. Ya sabemos que el pueblo estuvo en cautiverio a causa de sus pecados, llevado por el Señor a Babilonia, y ahí estuvo 70 años. A la finalización de ese tiempo, este rey proclama un edicto y dice, bueno, todos los que deseen, los que quieran, pueden volver a su tierra. Esto lo vimos en el capítulo 4, y edificar ahí este templo al Señor, ¿no? Bueno, muchos toman esta opción y cuando llegan a ese lugar también debían, bueno, entre otras cosas, iban a construir el templo, o por lo menos esa es la idea, en donde se iba a adorar al Dios de Israel. Y el rey en esa oportunidad le da varios beneficios y recursos, ¿no? Para que ellos puedan ir en el viaje a llegar hasta Jerusalén. En ese contexto, de la mano de Zorobabel, parte del pueblo vuelve a la tierra de Israel y comienza la obra, ¿no? En primer lugar, ellos, bueno, comienzan a ponerse de acuerdo con Dios, empiezan a pedir más bien perdón por sus pecados y tener una comunión más directa y más clara con el Señor, y empiezan a festejar todas esas ceremonias que ellos venían festejando, esas fiestas tradicionales, ¿no? De ellos. Cada una de ellas tenía un significado distinto, pero el hecho, veíamos esto, el hecho de querer festejar esas ceremonias antiguas del pueblo y empezar nuevamente a tener esa relación por medio de esas ceremonias con el Señor, bueno, estaba hablando de un corazón que buscaba y necesitaba estar a cuenta con Dios, ¿no? O sea, como volver al tiempo antiguo, volver a lo que el pueblo estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Pero eso tenía todo un significado porque cada una de las ceremonias tenía un significado distinto. Siguiendo la historia, en medio de esa realidad el pueblo se dispone a colocar las bases del templo, ¿no? Y Zorobabel, bueno, aparecen algunos que quieren empezar a construir con ellos, y tanto Zorobabel como los jefes de las casas paternas se niegan a construir con ellos, porque ellos sabían muy bien que estos eran pueblos que no solamente idolatraban a un solo Dios, sino que idolatraban a varios dioses. Entonces ahí empieza la oposición, como veíamos en ese capítulo 4, y finalmente se termina paralizando la obra por varios años.
Más adelante nosotros vimos como la mano del rey Darío, después de un tiempo, pide los archivos de años atrás para ver cuál había sido el edicto del rey, y al verlos, al cortejar esos archivos, da la orden que el pueblo siga adelante con la construcción. Cuando llegamos al capítulo 5, nosotros vemos cómo la obra vuelve a resurgir después de 18 años aproximadamente, a causa de que también Ageo y Zacarías profetizaron de parte de Dios, como exhortando al pueblo a decir, bueno, ustedes viven en sus casas artesonadas y la obra de Dios está paralizada, ¿no? Bueno, nuestro hermano ahí nos daba una connotación un poco más espiritual con respecto también a nosotros, como muchas veces nosotros mismos somos la oposición dentro de lo que Dios está haciendo, ¿no? O lo que pretende hacer en medio nuestro. Entonces Darío da el decreto para el pueblo de Israel para que esa casa de Dios sea terminada, mientras que transcurría el 6º año del reinado de Darío. Entonces el pueblo de Judá finalmente dedica el templo y festejan la Pascua. Se apartaron de las inmundicias de los pueblos paganos y buscaban a Dios de corazón sincero. Ese es el contexto, muy resumidamente, hasta donde nosotros llegamos, ¿no? En el capítulo 6. Como les decía, nosotros vamos a entrar en el capítulo 7 de Esdras, en donde ahora sí aparece Esdras. Y nosotros vamos a ver cómo él va a ser alguien de gran importancia en todo este tiempo, ¿no? Del segundo retorno de los cautivos de Jerusalén. Recuerden ustedes que hubo 3 retornos, ¿no? Uno con Zorobabel, el otro con Esdras y el otro con Nehemías, en distintos años, en distintos tiempos. La idea siempre era la misma, lo que el Señor ponía en el corazón de estos hombres era el mismo, era el hecho de volver a su tierra y adorar al Señor en su tierra. Yo quisiera leer este pasaje. Vamos a ir a Esdras capítulo 7 y vamos a leer estos 28 versículos y luego nos vamos a detener la mayor parte del tiempo en los primeros 10, pero dice así. Estamos en Esdras capítulo 7. Pasadas estas cosas, o sea, todo lo que recién decíamos, ¿no? Todo ese resumen cortito, pero para tener en cuenta más o menos por dónde andamos. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, y ahora empieza una genealogía, ¿no? Hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salom, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finnes, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Digamos que si lo leemos desde atrás hacia adelante, Aarón, el hermano de Moisés, estamos hablando, el primer sacerdote, ahí en Israel, de esta descendencia de Aarón, era Esdras. O sea, el hijo de Aarón era Eleazar, de Eleazar Finne, y así hacia atrás hasta llegar a Esdras. Esta es la genealogía. Desde acá aparece Esdras, o por lo menos de esta, ¿cómo se dice? Descendencia familiar, ¿no? Ahora bien, el versículo 6 dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Muy bien. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Así comenzaba la carta que Artajerjes le da o le hace llegar a Esdras, ¿no? Y Artajerjes dice: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, sin ningún problema. Todos aquellos que te quieran acompañar, que vayan contigo. Muy bien, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y al llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí, está hablando Esdras ya, su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Muy bien. Yo sé que este es un pasaje que todos ustedes conocen, que seguramente han transitado muchas veces, pero el punto es que vamos a tratar de sacar algunas cositas para llevarnos en esta tarde. Por lo menos esa es la idea de esta enseñanza. Me pareció lo más atinado dividir este capítulo en 3 partes, ¿no? Y la primera es la que más vamos a tratar, es la que está del versículo 1 hasta el versículo 10, entendiendo cómo Dios camina con Esdras, ¿no? Después podríamos ver una segunda parte entre el versículo 11 y el 26, en donde Esdras es favorecido por Dios, ¿no? Bendecido y lleno de recursos que necesitaba para emprender el viaje y para volver a Jerusalén. Y el tercer punto podríamos encerrarlo en un Esdras agradecido a Dios en los últimos versículos, como leíamos recién, el 27 y el 28. Pero si nosotros nos detenemos en los primeros 10 versículos, del versículo 1 al versículo 10, son sin duda bastante reveladores, ¿no? Primero de todo aparece el protagonista en escena, el protagonista de este libro, de Esdras.
Y el relato nos está mostrando algunas características de Esdras, junto también a estas, vamos a decirle, credenciales, ¿no?, que se nombran de él. Porque se están nombrando algunas características de Esdras, o se está mostrando por lo menos parte de la persona de Esdras en los primeros 10 versículos. Pero también el Señor nos va a mostrar en estos versículos el secreto de la competencia de este hombre. O sea, este hombre era competente, este hombre era mirado con ojos distintos, no como cualquier hombre, pero también Dios nos muestra el porqué. ¿Por qué era mirado así, no? ¿Por qué este hombre era competente en ese reino, no? El contexto ahora es este, siguiendo con lo que leíamos del capítulo anterior, ¿no? Había pasado aproximadamente entre este capítulo y el anterior 60 años. 60 años. O sea, entre el final del capítulo 6, cuando ellos dedicaban la casa y el templo, hasta ahora, el principio de Artajerjes, en el reinado de Artajerjes más o menos habían pasado 60 años. Y lo único que se sabe de este tiempo es lo que leímos en los capítulos anteriores, la oposición de todos los pueblos paganos a que el pueblo de Israel siga adelante con todas sus costumbres y con sus ceremonias y con el templo, ¿no? Y esto nosotros lo sabemos por lo que dice Esdras y por lo que dice Nehemías. Todo esto, toda esta oposición es en días de Asuero. O sea que en el primer capítulo de Esther, cuando nosotros leemos el primer capítulo de Esther, el primer versículo dice en los días de Asuero. Por lo tanto, también en el tiempo de Esther había oposición. Es el mismo tiempo que estamos hablando en la Biblia, ¿no? Para tener más o menos un contexto de dónde estamos, en qué parte de la historia. En este tiempo de Artajerjes estaba reinando este hombre, Artajerjes. Este rey era nieto del rey Darío. Ustedes, en el capítulo 6, cuando empieza, dice, entonces el rey Darío, de este Darío era nieto este Artajerjes que nosotros estamos leyendo hoy. Estaba Darío, después vino Jerjes, el hijo de Darío, y ahora Artajerjes, es el que está en el reinado, o sea, el nieto de Darío, ¿sí? Este rey, Artajerjes, reinó en Persia varios años, desde el 465 al 424 a.C. Este rey es conocido principalmente por lo que narra la historia, digamos, como un rey que estaba a favor de todos los retornos en cuanto a Nehemías y en cuanto a Esdras. O sea, él era condescendiente con esto, ¿no? Lo vimos un poco en Ciro también, como él trataba de tener una buena relación con todos los pueblos que vivían en su imperio y trataban de tener de respetar sus ideas, sus religiones, y este rey era bastante parecido a lo que pensaba su abuelo, ¿no? Es un rey que está recordado dentro del pueblo judío hoy día como aquel monarca que permitió al pueblo volver a su tierra de origen y restaurar la vida religiosa, ¿no?, y política del pueblo de Israel. Ahora, la situación religiosa de este rey era prácticamente idéntica a la de Ciro. Prácticamente era un rey pagano, ¿no? Tal es así que en casi todo el capítulo, ustedes, por eso le quise dar énfasis a cara tú, cuando él se refiere y trata con Esdras, le dice, tu Dios, aquel Dios que tú amas, no dice que tú amas, pero aquel Dios que tú veneras, que tú respetas, no, es tu Dios, no es mi Dios, ¿sí? Y él lo hace bastante elocuente eso, ¿no? O sea, es un rey que no tiene a Dios, al Dios que conocemos como su rey, pero así todo, era bastante condescendiente con Esdras y con lo que creía el pueblo judío. Se dice también de este rey que era un gobernante bastante pacífico. Trataba de no tener, litigios con otros pueblos exteriores y que prácticamente estaba enfocado en la estabilidad del pueblo, del reinado de Persia, ¿no?, del imperio persa. No le modificaba mucho la vida entrar en conflicto con otros pueblos. Estaba también a favor de la tolerancia religiosa, como lo estaba su abuelo Ciro también.
Entonces, con esta realidad dentro del imperio, en este contexto aparece Esdras, un hombre que era conocido por Artajerjes. No era que era un hombre que pasaba desapercibido, sino que era conocido por este rey Artajerjes. Como decíamos, Esdras tenía una ascendencia de familia, algunos sacerdotes, que llegaba hasta el mismo Aarón, ¿no? El hermano de Moisés. Y esto a él de alguna manera lo destacaba para llevar adelante sus actividades, ¿no? Ya que el pueblo conocía su historia desde los tiempos antiguos. O sea, el pueblo sabía bien de dónde venía Esdras. Conocía esa genealogía. Sabía que Esdras era un descendiente de aquellos primeros sacerdotes, ¿no? Del pueblo de Israel. Se dice de Esdras en el relato que era un hombre experimentado en la ley de Moisés. Lo dice el relato, lo acabamos de leer. Era un hombre experimentado en la ley de Moisés. Y era un escriba, ¿no? Era un escriba. Era un gran conocedor de los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? El Pentateuco. Nosotros sabemos cuáles son los libros, ¿no? Que están incluidos en el Pentateuco. Bueno, este hombre, Esdras, era un conocedor de toda esa ley. Y la conocía a la perfección, la conocía detalladamente, ¿no? Y Artajerjes sabía que él conocía esa ley detalladamente. En el Antiguo Testamento los escribas eran aquellos que eran funcionarios, de alguna manera, del gobierno, que redactaban documentos oficiales, administraban los tesoros del templo, y a veces hasta hacían algunos dictados, ¿no? Dictaban a la gente cosas. En fin, varias de las tareas, ¿no? Que tenían los escribas. Esdras era un oficial de alto rango, de alto rango en la administración persa. Pero la aptitud más importante que él tenía, no la actitud, la aptitud, era apto en el conocimiento de la ley de Dios. Él conocía absolutamente a la perfección la ley de Dios. Era un maestro de la ley de Dios. Ahora, no todos los exiliados piadosos, ¿no? Retornaron a Jerusalén con Zorobabel, sino que había muchos que habían quedado. Dentro de los que habían quedado, recuerdan ustedes, lo leímos en el capítulo 4, dentro de los que habían quedado, se cree que una de las familias que quedó era la familia de Esdras, que todavía, también se cree, no había nacido. O sea que 60 años antes Esdras todavía no había nacido. Por eso aparece en escena ahora, ¿no? En este capítulo 7, cuando reina Artajerjes, ¿no? Sí creció en Babilonia, donde vivían muchos de los exiliados. Y se cree que por sacando algunas cuentas bíblicas, la verdad es que yo no me puse a hacer esa cuenta, pero la explicación que encontré me pareció bastante acertado. Aproximadamente se cree que Esdras en este tiempo tenía unos 42 años. Y que en todos esos años que vivió en Babilonia, llegó a una comprensión de las escrituras que ningún otro tenía. O sea, versículo 11 dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado, dice. Versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. O sea que Artajerjes sabía que este hombre sabía un montón de la ley de Dios. Que este hombre había dedicado su vida a lo que había revelado hasta ese momento de la palabra de Dios. Y no había otro igual a Esdras dentro de este reino. Ahora bien, ¿de qué nos sirve a nosotros saber todos estos datos, ¿no? Sobre Esdras? Bueno, humanamente hablando, uno puede decir que, bueno, ¿cómo creció este hombre, no? A nivel espiritual, digamos, o por lo menos en el conocimiento.
¿Qué lugar de privilegio obtuvo en el imperio a causa de, bueno, quizás era un hombre muy intelectual, un hombre muy dotado, un hombre que tenía un lugar de privilegio dentro del imperio y a los ojos de Artajerjes, y que quizás intelectualmente era uno de los más capacitados? Bueno, puede ser que haya algo de esto, pero sin duda, hay un detalle que no es menor dentro de estos versículos, y ahí es donde nos vamos a detener, que es el punto que hace la diferencia. Porque él dice que no había otro como él, quiere decir que sí había otros, no como él, pero sí había otros. Y hay una diferencia entre a donde llegó él, en el entendimiento y en el conocimiento del Dios del cielo, al conocimiento que habían llegado otros. Artajerjes dice, escriba versado, ¿no? Alguien que estaba en un rango un poco más alto de entendimiento en cuanto a la ley de Dios. Entonces hay un punto acá en estos versículos que hace esa diferencia, ¿no? Es algo que envuelve la voluntad del hombre para transformarla en la voluntad de Dios, en ese hombre. Había algo que él leía, había algo que él buscaba, porque en realidad buscaba, inquiría en la ley de Dios, que hacía que en él la voluntad de Dios se cumpla. Una distinción entre un hombre común, ¿no?, y alguien que tiene el Espíritu de Dios. Y no solamente que tiene el Espíritu de Dios, sino que ese Espíritu de Dios moldea su vida. O sea, hay una comprensión de la palabra, un conocimiento de la ley de Dios, y ese conocimiento está aplicando permanentemente y moldeando su vida. Quizás otros tenían conocimiento, pero no estaba muy visible en sus vidas, ¿no?, como en este hombre. El detalle que estoy hablando es lo que dice el relato en el versículo 6. La mano del Señor su Dios estaba con él. Cuando nosotros vemos una afirmación de este tipo en la palabra, la mano del Señor estaba sobre él, decimos, wow, ¿no? Qué bueno es saber que la mano de Dios está sobre uno, ¿no? Pero no decir, sí, el Señor me protege, me guarda, no todas esas cosas que decimos a la larga, que son verdad, a la rápida, digamos, rápidamente, pero que son verdades. Pero otra cosa es decir o afirmar lo que afirma este versículo más profundamente, ¿no? La mano del Señor estaba sobre Esdras. Todo lo que Esdras había vivido y al punto que había llegado en cuanto al entendimiento de la ley del Dios del cielo, hacía que la mano de Dios esté sobre él. Entonces, cuando nosotros vemos una afirmación así, es bastante fuerte, ¿no? No es una afirmación más como cualquier otra que podemos encontrar en la Biblia, y no porque sea otra afirmación está de más. Nada de lo que está en la Biblia está de más. Pero cuando toma esta importancia, ya deja de ser un detalle, como les decía recién. Es un detalle, sí, que hace una diferencia entre hombres. Pero esto, para aquel que tiene el Espíritu de Dios, no es más un detalle. Ya es algo muy fuerte, ¿no? El poder entender, creer y saber con total seguridad que la mano del Señor está con un hijo de Dios. Pero de manera profunda, no solo con un convencimiento pasajero, sino tomándole o dándole la importancia que esto tiene, ¿no? Ya no es más un detalle. Ya es algo que se transforma en grandioso, ¿no? Dios está conmigo de manera particular. Dios está con cada uno de los hijos de Dios de manera particular. Esdras caminaba con el Señor y es por esa razón que encuentra bendición, ¿no?, a través de todo este capítulo. Porque
todo el capítulo que leímos, decimos, wow, ¿cómo lo favoreció el Señor en todo, no? O sea, no hay nada en contra, no hay nada que no le salió todo bien, ¿no? Bueno, es favorecido y bendecido para ir a Jerusalén. Y entonces vemos cómo Dios estaba en todo con él. En el versículo 6 se dice que el rey le daba lo que pedía. Por lo que nosotros podemos suponer que había habido una petición de parte de Esdras. No la vemos en el capítulo. Pero el versículo 6 dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió. A veces uno lee el pasaje y dice, bueno, esto salió de parte del rey, un día se levantó y le dijo, Esdras, varón versado en la ley de Dios, te doy todo lo que necesites para volver a Jerusalén en un segundo retorno del exilio con tu gente. Está medio entre líneas el hecho de que podemos ver que esto fue un pedido de Esdras, porque en el versículo 6 lo dice así. Había un conocimiento de Artajerjes, de la descendencia también que él tenía. Y esa descendencia o ese pensamiento de toda su familia anterior seguramente había calado en el corazón de Esdras. Y esa intención de volver a Israel, de volver a su tierra, seguramente era algo que él tenía como preciado, ¿no? Él no había podido salir en el primer regreso. ¿Por qué? Porque no había nacido, ni su familia tampoco, pero ahora tenía la posibilidad. Y escuchando de tiempos antiguos, la vida en Israel, aquellos que ya habían regresado, cómo se había empezado a levantar y edificar el templo en Jerusalén, seguramente todo eso coincidió en su corazón para decir al rey, rey, quiero volver a mi tierra, quiero estar en mi tierra con los míos. Y seguramente el hecho de pertenecer a una familia que entendía de Dios y mucho parentesco relacionado al Dios de Israel, lo fue llevando a este pensamiento. Ahora, más allá de cómo haya sido esa dinámica o la forma que Dios usó, lo cierto es que Esdras tenía sobre él la mano de Dios. Y esta es una frase que se vuelve a repetir también en el versículo 8 o 9. No, en el 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Estaba con él la buena mano de Dios al esperar la respuesta de Artajerjes para volver a Israel. Pero también estaba la mano de Dios con él en todo ese viaje y en todos los recursos que necesitaba para llegar al destino. Entonces, 2 veces se repite en estos 10 versículos que la mano de Dios estaba sobre él. No es un detalle menor. ¿Por qué la Escritura pone énfasis en este dicho? Hermanos, cuando la Biblia dice esta frase o alguna frase similar, es una expresión que está simbolizando el favor de Dios, la intención de Dios de ayudar, la protección de Dios, la guía de Dios sobre alguna persona. Cada vez que se dice la mano de Dios estaba sobre tal o sobre cual persona. Es una forma de expresarse, ¿no? Que tampoco se tiene que tomar literal, sino que muestra cómo Dios está involucrado activamente en la vida de alguien.
ya sea dándole fuerzas, ya sea dándole dirección, dándole recursos o interviniendo para hacer algo importante en la vida de esa persona. Eso quiere decir que la mano de Dios estaba sobre Esdras. El Señor quería hacer algo con este hombre. Y el éxito de la tarea de Esdras se atribuye a la providencia de Dios. Porque no podemos dejar de ver la mano soberana de Dios en todo esto, como lo hemos visto ya desde el principio, ¿no? Dios es el dador de todo para llevar adelante esta obra. Por eso dice que también estaba durante el viaje la mano de Dios sobre Esdras. No solamente en la petición, también durante todo ese viaje. Nosotros tenemos que recordar, o por lo menos saber, si no lo sabemos, que este viaje era un viaje de más o menos 1.300 kilómetros, en donde no había ningún medio de transporte como los que conocemos hoy, ¿no? Más que algún animal, quizás, cargándose sobre algún animal y alguna cosa así. No había otra cosa como lo que tenemos hoy día, ¿no? Eran 1.300 kilómetros que había que caminar, desde Babilonia hasta Israel, ¿no? Y el viaje, miren cómo es la mano de Dios, que el viaje se hace en la primavera. Y en la primavera los caminos estaban llenos de agua, ¿no? Este pueblo, o estos que salen, tardan casi 4 meses, según el relato, ¿no? El día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. O sea que aproximadamente estuvieron ellos 4 meses yendo hacia el norte, ¿no? Porque Israel estaba más al norte que Babilonia. Entonces, este viaje realmente necesitaba ser acompañado por la mano poderosa de Dios, en varios aspectos. Provisión de recursos, cuidado de peligros, sostén espiritual, fuerzas físicas que iban a escasear. Todo esto y muchas cosas más iban a ser necesarias para afrontar un viaje de este tipo. Con todo esto en mente, empieza el segundo regreso del exilio en manos de Esdras a Jerusalén. Entonces, cuando nosotros decimos que la mano de Dios estaba sobre Esdras, no es poca cosa. Esto es lo que más me interesa resaltar en esta tarde. Cuando hay alguien que puede vivir pensando que la mano de Dios y viendo los beneficios y las bendiciones que Dios le da por estar por sobre él, esto no es un detalle menor. Y no puede ser menor para ninguno de nosotros como hijos de Dios. En este caso, el elegido fue Esdras para liderar este regreso, ¿no? Ahora, ¿habrá sido por sus fuerzas? ¿Por su empeño? ¿Por su inteligencia? ¿Por, como decíamos antes, su intelecto? Porque solamente era descendiente de una familia de sacerdotes y entonces, bueno, era el más indicado de volver a Israel. ¿Por una religión? ¿Por qué fue elegido Esdras, no? Porque era reconocido por Artajerjes como un hombre, un escriba versado, un conocedor a rajatabla de la ley de Dios. No, hermano, no fue nada de eso. La Biblia nos dice en el versículo 10 que Esdras había dedicado su corazón a estudiar o a inquirir en la ley de Dios para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él quería ir a Israel para enseñar lo que él había aprendido. Él quería volver para transmitir lo que el Señor le había transmitido a él. Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla, a enseñarla. Entonces, ¿por qué Dios estaba con él? Bueno, esta es la respuesta, hermano. Porque él se había dedicado a estudiar y a conocer al Señor.
El objetivo de Esdras de ir a Jerusalén se da porque él fue un oyente diligente de la palabra de Dios. Y no solamente un oyente de la palabra de Dios, sino un hacedor de la palabra de Dios. Y su objetivo era el de enseñar, como decíamos recién, a otros a hacer lo mismo. Esto concuerda bastante con lo que dice Santiago en 1:22, ¿no? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? Uy, sí hay un versículo que dice esto. No seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Qué bueno. Pero el versículo sigue y dice, si hacen esto, se engañan a vosotros mismos. Si Esdras hubiera conocido toda la ley de Dios y no lo hubiera ni vivido, ni cumplido, ni practicado, menos enseñado, entonces se estaba engañando a sí mismo. Pero como Dios conocía su corazón, Él no se engañaba a sí mismo. Él era un conocedor, no era solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra. Por lo tanto, vivía la palabra de Dios. Esdras se había dedicado a estudiar, y en el hebreo estudiar, la palabra estudiar, tiene una connotación más sencilla para nosotros que muchas veces se trata solamente de buscar. Es buscar. O sea que Esdras estudiaba, Esdras buscaba en la palabra. Por eso conocía. Él buscaba saber más acerca de Dios y su voluntad mediante el estudio de la palabra. Podemos decir que Esdras era un reformador, sin duda. Y era un reformador modelo, ¿no? Porque primero sigue los preceptos de Dios y luego los quiere cumplir. De eso se trata la reforma. Volver a la originalidad, a fundamentos de la palabra y vivirla y cumplirla. Bueno, entonces podemos decir que Esdras era un reformador. El Salmo 119:100 dice, entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado. Por eso él conocía la ley de Dios, por eso él conocía todo lo que estaba revelado hasta el momento, mínimamente, ¿no? Porque él inquiría, buscaba en la ley de Dios, buscaba conocer a Dios. Y luego de haber estudiado y puesto en práctica la ley, Esdras estaba equipado para enseñar. ¿Cómo podemos enseñar a otros si no conocemos nada de lo que Dios dice? Bueno, su propósito era enseñar, por lo tanto tuvo que estudiar, tuvo que buscar en la ley de Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, dice el Salmo 51:13, y los pecadores se convertirán a ti. ¿De qué manera la iglesia hoy día puede hacer eso, no? Bueno, entendiendo lo que Dios dice y de qué manera hay que llevar el evangelio adelante, sino cómo el pecador se va a convertir al Señor. Si quien le explica eso no conoce la dinámica de cómo venir a la salvación, cómo arrepentirse. Entonces cuando la Biblia nos muestra a un hombre así, lo vemos casi en estos 10 versículos, ¿no? Primeros 10 versículos de este capítulo. A nosotros rápidamente nos viene el pensamiento, yo quiero ser así. O sea, para el Hijo de Dios hay una intención de ser así. Quiere ser así, busca ser así, le encantaría ser así, ¿no? Y está bien sentir eso. Es parte de lo que Dios busca en su pueblo, es parte de la voluntad de Dios, el conocimiento de Jehová permanentemente, ¿no? Y vivirlo y enseñarlo también. Está bien. Pero yo me temo que en nuestras vidas muchas veces esto queda en un intento, ¿no? No avanza más. Es solo un buen deseo, ¿no? Y entonces pasa a ser un oidor nada más, no un hacedor. Creemos que lo que estamos haciendo es suficiente. Con algunas horas a la semana de lectura, un poco de oración. Bueno, estamos haciendo lo suficiente, ¿no? El hecho de estar en las reuniones, y no quiere decir que no haya que estar, que no haya que orar y que no haya que leer, hermano. Pero con eso ya basta, ¿no? Para que Dios esté conmigo y me haga un bendecido como lo hizo con Esdras. A veces pretendemos que con lo poco
el Señor nos bendiga, como le bendijo a Esdras, por ejemplo. Bueno, aquí acá el Evangelio dice que él había dedicado su corazón. Había dedicado su corazón a estudiar. O sea, que no solo quedó para él en una buena intención, ¿no? Sino que eso abarcaba mucho más. Mucho más. Entonces vamos a considerar qué es lo que quiere decir, o por lo menos a qué se refiere, qué es lo que quiere decir la Escritura cuando dice, él dedicó su corazón. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla. En la Biblia de las Américas dice, dedicó su corazón. Es lo mismo. Había preparado. Una preparación y una dedicación, ¿no? Es lo mismo. Cuando alguien dedica su corazón, lo que está mostrando es un compromiso profundo, un compromiso fiel, ¿no? Sincero, deliberado, digamos, con un propósito específico. Él había dedicado el tiempo a estudiar la ley de Dios porque quería ir a trasladarla al nuevo Israel, ¿no? Al Israel que estaba creciendo nuevamente, con templo, con personas que ya habían llegado y estaban allá. Dedicar el corazón significa que esa persona pone toda su disposición, pone toda su voluntad, pone todo su empeño, toda su energía con un fin determinado. Y hay algunos matices que nosotros podemos ver con respecto a qué es esto de dedicar el corazón, ¿no? Que pueden ser de aplicación personal. Dedicar el corazón implica lo siguiente, hermanos. Para empezar, un compromiso total con Dios y con los principios de Dios. O sea, es un compromiso con Dios y con su palabra. Con Dios y con lo que Dios dice. No es solo una cosa, sino las dos cosas. Y no es un compromiso pasajero o un compromiso que es superficial, sino es un compromiso que tiene que tener constancia en el tiempo, ¿no? Es algo que implica una transformación en el interior del hombre. Va conociendo la ley de Dios, esa ley se va introduciendo en su corazón, en su mente y en su vida, eso va transformando su vida y mientras que eso suceda, y sucede, por lo menos en Esdras, pretendía transmitir todo eso a los demás. Ahora, nunca nosotros vamos a alcanzar el conocimiento de Dios si nuestra relación con Dios está limitada. O si nuestra relación con Dios, nuestra relación íntima con Dios es pobre. Nunca alcanzaremos el conocimiento de Dios así. No podremos hacerlo con poca oración, no podremos hacerlo con poca lectura de Dios, ¿no? Un cristiano podrá decir de sí mismo que la mano de Dios está con él solamente cuando vea en su vida cómo Dios está obrando. En transformación, en carácter, en actitud, en fe, en cambios internos profundos, ¿no? En los cuales ya el pecado no tiene lugar, entre otras cosas. Esdras vivía así, así vivía. Y por esa razón la mano de Dios estaba sobre él. No hay forma que la mano de Dios esté sobre un cristiano si su comunión con él es pobre, si su conocimiento de Dios es poco, si su relación con Dios es poca. La dedicación de Esdras al estudio de la ley del Dios del cielo refleja una devoción espiritual. Está mostrando algo. O sea, hay una unión, ¿no? Hay algo que se entrelaza dentro de él y eso lo que provoca eso es
buscar al Señor permanentemente, copiar lo que el Señor dice, vivirlo, alinearse, ¿no?, a lo que Dios dice. Para él la ley de Dios no representaba solamente un conjunto de reglas o de normas a seguir adelante, ¿no?, sino un camino para vivir en fidelidad a Dios. Entonces una vez se dice, ¿cómo la mano de Dios está sobre este hombre? Bueno, porque entre ese hombre y Dios está pasando todo esto. Si entre ese hombre y Dios no pasa todo esto, la mano de Dios no va a estar sobre ese hombre. O va a estar de manera directamente proporcional a su relación. ¿Me explico? Si la relación es pobre, bueno, no sé qué trabajo hará Dios, ¿no?, con ese hombre. Pero dedicar el corazón también implica tener un enfoque firme, ¿no?, en un objetivo. Su propósito era restaurar el conocimiento y la obediencia del Dios de Israel, de la ley de Dios hacia el pueblo. Él tenía eso en mente. Yo quiero ir, lo vamos a ver en capítulos más adelante, creo que a alguno de los hermanos le va a tocar, cuando Esdras empieza a leer todo lo que la ley de Dios al pueblo. Entonces él tenía su mente firme y fija en, quiero transmitir esta ley al pueblo. Entonces él tenía un enfoque firme, por eso dedicaba su corazón. Lo mismo que en una casa, ¿no? Bueno, con los hijos, quizás. Uno dice, bueno, sí, tengo que conocer para poder transmitirles la verdad, para que ellos puedan buscar a Cristo y buscar en arrepentimiento y fe la cruz. Bueno, ese era su fin, ¿no? Y se acercaba a Dios con ese pensar, con ese objetivo. Por lo tanto, no desmayaba. Era constante en el tiempo. Y esa dedicación lo convirtió en un líder eficaz para la nación. No solo conociendo la ley, sino también viviéndola y transmitiéndola a otros, ¿no? Cuando todo esto aparece en la vida de un hombre, cuando todo esto aparece en la vida de un cristiano, no hay forma de que Dios no esté con él. Porque ese hombre está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, cuando un hombre no vive así, bueno, es difícil decir la mano de Dios está sobre ese hombre. Ese propósito que él tenía era el que guiaba sus acciones y guiaba sus decisiones. Entonces, dedicar el corazón requiere una preparación interna. No es así nomás. Es un proceso de purificación, es estar listo internamente siempre para enseñar la ley. Primero, él vivía la ley. Y todos estamos llamados, ¿no?, a que sea así en cada uno de nosotros. No va a haber ejemplo alguno, hermanos, para con otros si mi vida no es un testimonio fiel de lo que aprendo de Dios cada día. Si no estoy reflejando eso, solo así Esdras podía enseñar con la autoridad. ¿Por qué Artajerjes lo veía como un hombre que conocía la ley de Dios? Este hombre escriba versado, pero también veía que la vivía, que la practicaba. Cuando nosotros hablamos y muchas veces decimos, y decimos esto así, vidas alineadas a Dios o a la palabra, nos referimos a esto precisamente. No solo a saber de la ley de Dios, sino a vivir tal cual conozco esa ley de Dios. El corazón siempre tiene que estar alineado con el propósito divino. Si no conozco el propósito divino, ¿cómo va a estar alineado mi corazón a lo que no conozco? Es por eso que también esperamos en las respuestas de Dios, ¿no?, para conocer nosotros mismos su voluntad, porque su voluntad es la que nos interesa a nosotros. Eso es dedicar el corazón. Dedicar el corazón también es un compromiso con la enseñanza. Esdras deseaba enseñar a otros lo que había aprendido.
Él lo quería hacer. No era para albergar un montón de estudios o un montón de doctrinas en su corazón, en su mente, y cantidad de leyes, no en su corazón, sino enseñárselas a otros para que otros las conozcan también. Solo esa dedicación en este sentido, junto con la gracia de Dios en él, en esa persona o en nosotros, en este caso, nos va a llevar a un punto superlativo, ¿no? De una relación con el Señor. Y a Esdras lo llevó a ser un líder de restauración espiritual en su pueblo. Es muy bueno para la iglesia, es hermoso para la iglesia, ¿no? Tener hombres así en medio de la iglesia. Dios quiere darnos muchos hombres y mujeres también así en la iglesia, ¿no? En medio del pueblo de Dios, que cuando no logro ver ciertas cosas, alguno de ellos me lo hace ver. Que cuando ando no de la mejor manera ante Dios, sé a quién recurrir para que me ayude. Que cuando necesito un consejo, sé dónde ir o a quién ir, ¿no? Porque hay alguien que camina con Dios. Hay alguien en la iglesia que la mano de Dios está sobre él. Pero, hermano, también cada uno de nosotros estamos llamados a ser ese alguien. A ser ese alguien al cual otros puedan recurrir a nosotros porque ellos ven que la mano de Dios está. O sea que nosotros estamos llamados a esto, a conocer la ley de Dios, a buscar la ley de Dios, a vivir la ley de Dios con un propósito firme. Dedicar el corazón es un llamado a una obediencia completa. Una obediencia total a Dios, ¿no? En todo lo que Él dice. Cada vez que la Biblia habla del corazón, se refiere al lugar en donde las emociones están centradas, los deseos, las decisiones y la voluntad de la persona. Así que cuando alguien dedica su corazón, está entregando todas esas áreas a hacer la voluntad de Dios. O sea, es una entrega total y sin reservas. Entrego todo lo que soy a la voluntad de Dios. Eso es dedicar el corazón. Entonces, bueno, no vamos a poder seguir mucho más a causa del tiempo. Pero con lo poco que pudimos ver hoy de Esdras, creo que es bastante para examinar si cada uno vive en este tiempo su vida cristiana de esta manera, ¿no? Si puede decir con total seguridad, la mano de Dios está sobre mí. Y realmente espero que sea así. Que pueda ser para con todos nosotros, ¿no? Porque no estaba la mano de Dios sobre Esdras porque sí, sino que estaba porque él dedicó su corazón. Y de eso se tratan por lo menos estos primeros 10 versículos. Del 11 al 26, porque no vamos a poder transitar otra vez en este capítulo, sino que los hermanos seguramente seguirán adelante, a no ser que quieran tomar algún versículo para seguir con la enseñanza, pero del versículo 11 al 26, nosotros vemos cómo fue favorecido Esdras por Artajerjes, con todas las bendiciones, con todos los recursos, con todo lo que necesitaba y más para emprender ese camino de 4 meses y llegar a Israel para explicar esa ley de Dios, y lo vamos a ver en los capítulos que siguen. Pero al final de cuentas hay una oración en los últimos 2 versículos en donde Esdras dice: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. O sea, esto muestra la soberanía de Dios sobre paganos, lo mismo que pasó con el rey Ciro, para que el pueblo de Dios siga adelante en el camino que Dios ya le había programado desde la eternidad. Entonces, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso esto en el corazón del rey Artajerjes, en este caso,
para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí, dice Esdras, su misericordia delante del rey y de sus consejeros. Esta es la mano de Dios. ¿Y por qué pasaba esto? ¿Por qué sucedía esto? ¿Por qué Esdras fue beneficiado así? Porque la mano de Dios estaba sobre él. Porque él dedicó su corazón. Dios actuó en esa dedicación y le favoreció en todo y lo dejó ir con lo que necesitaba. Inclinó hacia mí su misericordia delante del rey, de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces yo, dice Esdras, o yo, fortalecido por la mano de Artajerjes, ¿no? Artajerjes fue el instrumento, como siempre decimos, ¿no? Que Dios usó. Dice, yo fortalecido por la mano de mi Dios. Ahí dice mi, Esdras. En contraposición a lo que decía Artajerjes, tu Dios. O sea, no era el Dios de Artajerjes, sí era el Dios de Esdras. Es muy interesante toda esta forma de hablar, ¿no? Pero esto nos muestra a las claras dónde está cada uno y de parte de quién. Entonces dice, yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Los levitas, los cantores y todos esos que decían en los primeros versículos, ¿no? Pero, hermanos, cuando el Señor dice la mano de Dios estaba sobre aquella persona, sea cual fuera, eso tiene todo una connotación previa, ¿no? Y esa realidad previa es una dedicación de corazón a Dios para que Dios ponga su mano sobre esa persona. Que el Señor nos ayude a que en estos versículos cortos, y que seguramente debe tener muchísimo más por ver, podamos llevarnos aunque sea alguna cosita para que nosotros podamos aplicarla en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿sí? Oremos y terminamos. Padre, una vez más queremos darte muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos das, un tiempo en el cual podemos nutrirnos de ti, de tu palabra. Podemos ver, Señor, cómo por medio de ella somos alimentados y confortados, Señor, pero muchas veces también confrontados en nuestros corazones para ver cuál es nuestra realidad. Ayúdanos, Padre, porque para todo esto necesitamos de ti, de tu gracia y de tu benevolencia, Señor, para con tu pueblo. Te rogamos esto, Padre, y te rogamos también por aquellos que aún no pueden fortalecerse de esta manera, Señor. No pueden decir que la mano de Dios está sobre ellos, pues Cristo todavía está lejano en sus vidas, Señor. Te rogamos para que la palabra haga efecto, Señor, en esos corazones y que por medio de la obra de Cristo ellos puedan también ser reconfortados con tu mano poderosa sobre ellos también. Te rogamos estas cosas, Padre, y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén.